Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a reciclar esta lata. Sí, le tenía yo ganas a un envase como este. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! El proyecto de hoy será darle una segunda vida útil a esta lata que estáis viendo. Es una lata de leche infantil, 800 gramos, es bastante grandecita y yo ya tenía ganas de meterle mano. He aprovechado que mi amiga Marta me ha regalado un par de ellas y esta será la primera a la que le cambiemos el aspecto. Para empezar, le vamos a dar un par de manos de imprimación. La primera capa se la voy a dar con un bloqueador de óxido para evitar que salgan manchas después que estropeen nuestro trabajo, y la segunda con un gesso normal, primer, depende de cómo lo conozcáis, para que después los materiales con los que trabajemos tengan un buen agarre y no generen problemas. Es muy importante dejar secar bien entre capa y capa para no levantar la pintura, y yo lo voy a extender con esponjilla para no dejar mucha marca de las pasadas de un pincel. Como luego veréis, voy a cubrir por completo toda la superficie haciéndole decoupage con una servilleta, así que simplemente con las manos de imprimación, al ser en color blanco, hubiera sido suficiente. Pero como al principio no tenía nada claro lo que iba a hacer sobre la lata, también le he dado una mano de pintura acrílica en color blanco, se la he extendido con pincel y después, ayudándome con un pequeño rodillo, he ido pasando por la superficie para no dejar ninguna marca. Ya os digo que este paso para este trabajo me lo podía haber saltado. Si bien es cierto que la superficie siguiendo estos pasos queda perfecta para cualquier otra técnica que queramos realizar sobre una lata. Pues bien, esta es la servilleta que yo voy a utilizar, tiene un estilo shabby chic primaveral que me gusta un montón y voy a cubrir por completo toda la lata. Vamos a hacer un decoupage normal y lo voy a hacer por zonas. Voy a extender una pequeña cantidad de cola en una pequeña zona de la lata y ajustar y colocar bien la lata a uno de los bordes, en este caso el inferior. Coloco un papel plástico o film por encima y, ayudándome de los restos de servilleta que acabamos de retirar o un paño, vamos pasando por encima hasta que la servilleta quede bien adherida y pegada a la superficie. Cuando hayamos terminado en esta zona, continuamos con el resto de la servilleta repitiendo este proceso tantas veces como sea necesario hasta cubrir toda la circunferencia. Como veis, yo no he recortado la parte superior, pero yo no lo he hecho porque generalmente, al ser un material tan delicado, podemos perfectamente movernos o desplazarnos, como es en este caso, que en la parte de abajo veréis que me queda un pequeño milímetro por cubrir, y para evitar errores recorto el exceso después, ayudándome con una pequeña lima o lija. Como el tamaño de la servilleta no da para cubrir por completo toda la circunferencia, una vez que he retirado la parte de servilleta que me sobra, corto y acoplo a la zona que me queda por rellenar. Siguiendo exactamente los mismos pasos que hasta ahora, ajusto bien a uno de los lados, cubrimos con el papel film como siempre. Al llegar al final, aprovechando la humedad que le da el medium, vamos recortando y retirando el trozo de servilleta que nos sobra. Y después de tener toda la superficie ya acoplada de la servilleta, le vamos a pasar una nueva capa por encima con el mismo medium que estamos utilizando para pegarla. Del centro hacia los lados, intentando evitar burbujas y arrugas, iremos pasando para proteger toda la servilleta y dejaremos secar. Mientras va secando el decoupage sobre la lata, nos vamos a meter con la tapa. La vamos a forrar y colocar esta pieza también reciclada de un envase de toallitas. Por la forma que tiene, he tomado medidas de las dos circunferencias que tiene marcadas la tapa y recortado después en un cartón finito de caja de galletas para salvar el desnivel que tiene esta tapa. Como voy a pegar ambas circunferencias, teniendo en cuenta que también vamos a colocar la pieza plástica, marco en el centro el agujero que tienen estas piezas y lo recorto con un cúter. Esa misma marca la hacemos también sobre el plástico de la lata
y recortamos con tijera o con un cúter. Y con todas las piezas ya podemos empezar a montar la estructura final. Primero voy a pegar con silicona fría el cartón central, ajustándolo a la zona que hemos abierto y dejarlo secar. Después recortaré en el círculo más grande el mismo hueco central y con la pieza preparada ya sí paso a hacerle decoupage con los restos de servilleta que me han quedado de hacer esta técnica sobre la lata. Ajustamos el diseño a una zona que nos guste y hacemos un decoupage normal, esta vez sobre un trocito de cartón. Y cuando ha secado, lo pegamos a la tapa. En la zona del cartón le voy a extender cola blanca para que pegue bien y en la zona exterior de nuevo silicona fría. Presionamos y ajustamos bien, sobre todo todas las esquinas, alrededor de la circunferencia y dejamos que seque. Para el borde exterior voy a utilizar pasta de porcelana y unos moldes y hacerle una fenefa alrededor. También podríamos utilizar pasta de secado al aire, pasta de papel, la pasta tipo dash, lo que tengamos. La verdad es que la calidad de estos moldes me ha sorprendido gratamente porque tienen una resolución fabulosa. Simplemente rellenamos presionando bien la masa sobre el molde y cuando lo tengamos cubierto y retirado todo el exceso que podemos retirar con un cuchillo o con una espátula, damos la vuelta al molde y sacamos la pieza. Haremos tantas piezas como sean necesarias para cubrir la zona que deseamos. Yo voy a pegar las piezas con cola blanca a la superficie. Os he de decir que una vez que estas pastas o masillas secan, generalmente encogen y las uniones suelen quedar un poquito de aquella manera. Hay pastas que encogen menos. Esta que estoy utilizando yo en concreto, que es una porcelana casera, la verdad es que han cogido bastante y he tenido que ir rellenando con un poquito de masilla los bordes, de manera que el acabado no es tan perfecto o pulido como yo quisiera y me gustaría, pero tenedlo en cuenta. Como la zona donde quiero acoplar esta decoración es circular, lo tengo que amoldar y pegar en húmedo y por tanto es inevitable que tenga que rectificar un poco los espacios que se generan al secar la masa. Pero bueno, ya tengo la zona cubierta, lo vamos a dejar secar y continuar con el resto de decoraciones. Y ya que tengo la pasta de porcelana a mano y los moldes, vamos a hacerle unas pequeñas mariposas a la decoración de nuestra lata. De la misma manera, cogemos una pequeña cantidad, amasamos para darle calor y flexibilidad a la masilla, rellenamos el molde, en este caso estáis viendo que son unos moldes muy planitos, muy finitos, quitamos el exceso de porcelana, damos la vuelta a la pieza y desmoldamos. Y pegamos la pieza resultante a la lata con cola blanca. Haremos tantas piezas como creamos necesarios. Yo voy a intentar ajustar a las zonas donde tuvimos que hacer ese empalme de servilleta y algunas zonas huecas de la lata y cuando lo tenga más o menos dejamos secar bien para continuar. Y ha llegado la hora de sacar pinceles y pinturas acrílicas. Y voy a empezar por un amarillo oro antiguo para cubrir la tapa y el borde exterior que le pusimos en porcelana fría a la tapa. La pieza que hará de cierre solo la voy a pintar en la parte exterior. Cuando pinto el cordoncillo alrededor de la tapa, tengo cuidado de no manchar la servilleta, aunque como está protegida con la base de medium que le dimos por encima, si pasamos una toallita o un pincel humedecido con agua podemos retirar perfectamente los restos de pintura. Cubriremos bien ambas piezas e incluso si es necesario le daremos dos manos. Cuando el primer color ha secado, vamos a empezar con el pincel seco. Ya conocéis esta técnica, os la hemos hecho muchas veces aquí en otros proyectos del canal. Se trata de coger un poco de carga de pintura en el pincel, generalmente este de cerdas duras, descargar bien de pintura y pasar por encima de la superficie que queremos manchar. Dar un toque más oscuro o más claro, como es este caso. Voy a empezar con blanco y se lo voy a extender a lo largo de todo el cordón. Y a continuación haré el mismo proceso con un tono, un rosa vintage, mezclado con un poquito de rosa más fuerte. Le he dado primero el blanco para que el rosa destaque un poquito sobre el amarillo.
Sobre la tapa plástica haremos exactamente lo mismo a pincel seco, pero esta vez primero con el color rosa y después le daremos luces con el blanco. Retornamos de nuevo a la zona donde hicimos el cordón y esta vez, para darle un tono más uniforme a todo el conjunto, con un poco de pintura en color marrón chocolate, un marrón oscuro, diluida con agua, vamos a darle por encima a toda la zona y retirar el exceso para simplemente profundizar más en esas pequeñas grietas que quedan o que están marcadas del cordón. Esto ya va cogiendo forma y directamente, una vez que ya tengo esto extendido, voy a pegar esta vez con silicona caliente la tapa plástica sobre el decoupage. Y ahora ya, con el mismo tono de marrón y un pincel biselado, vamos a hacer el sombreado. Vamos a coger un poquito de pintura en la punta más larga del pincel y con el humedecido vamos a descargar un poco la pintura sobre el tapete, en este caso, que es de silicona y se presta bastante bien a estas cosas, y directamente sombrear la zona interior del cordón junto a la servilleta y también bordear la pieza de plástico que hemos colocado en el centro. Y sin soltar de nuevo todos estos materiales, haremos exactamente lo mismo con los bordes de la lata, tanto el superior como el inferior. Iremos sombreando, cogiendo la pintura en una esquinita, humedeciendo bien el pincel y pasando todo alrededor. Estos son los colores que vamos a utilizar para pintar las mariposas de porcelana. Creo que son unos tonos que le van bastante bien al conjunto de fondo que le hemos puesto con la servilleta. Coloco los colores en una paletina y les voy a humedecer ligeramente. No quiero extender colores totalmente opacos que cubran por completo la superficie de las mariposas. Quiero que queden más aguados, dar una sensación de volatilidad, de transparencia. Y bueno, en otros trabajos ya me habéis visto que voy simplemente pintando poco a poco en función de, bueno, cómo voy viendo las figuras, según me va surgiendo. En definitiva, dejo volar un poco la imaginación y voy pintando lo que creo que se asemeja más a una mariposa que pegue con el fondo que le hemos colocado a esta lata. Y no hago dos iguales, cada una de una manera diferente. Una duda que quiero que me resolváis y que siempre me surge cuando realizo este tipo de trabajos en el canal, en el que pinto figuritas ya sean de DM o en este caso de porcelana, es saber si os apetece ver ese paso a paso de cómo van cobrando vida estas pequeñas figuras o directamente preferís llegar a ver el producto final acabado sin tanto entretenimiento. Me podéis dejar un comentario y así yo voy averiguando si os gustan estos procesos o si os hacen un poquito largos. Vuestra opinión me dará una idea para los próximos vídeos. Para los pequeños detalles voy cogiendo pinceles tipo liner, dándoles puntitos de luz en algunos lados, oscureciendo otras zonas, bordeando las zonas internas. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias.
Y según voy terminando cada mariposa, con un color marrón más oscuro y de nuevo el pincel biselado, hacemos un sombreado a toda la zona inferior de la mariposa para que destaque y a la vez integrarla en todo el conjunto un poquito más. Este proceso es igual en todas las mariposas que hemos colocado. Y así es como han quedado las pequeñas maripositas de porcelana. Como punto final le voy a dar un puntito de luz o de brillo con dos colores diferentes de pátinas. Una en un tono anaranjado, cobrizo, y esta otra azulada que ya me habéis visto en otros proyectos. Se extienden con las yemas de los dedos, directamente cogemos una pequeña cantidad, frotamos los dedos entre sí y como si fuera un pincel seco lo pasamos por encima de la superficie que queremos destacar. Yo solamente le voy a dar un puntito extra de luz a estas pequeñas mariposas. Y ahora nos queda proteger todo el trabajo, tanto la tapa como la lata, con barniz. Yo le voy a dar un par de manos de barniz acrílico en acabado satinado. Vosotros podéis utilizar el acabado que más os guste, como siempre, o incluso utilizar un barniz en spray. Si como yo utilizáis un barniz acrílico, dejad secar bien entre capa y capa. Llega la hora del remate final. Es en el que vamos a ir colocándole pequeñas cositas que consigan que nuestro conjunto quede armónico. Yo voy a utilizar puntillas que tengo en casa y algún cordoncillo de rafia, pero como no tengo los colores que creo que le van mejor a este proyecto, los voy a conseguir. ¿Cómo? Tiñendo las puntillas. Muy sencillo, con pinturas acrílicas, las que utilizamos para cualquier otro proyecto. Esta rosita es un trozo de esta otra en color blanco. He cogido pintura acrílica en color rosa bebé y la he pintado y he dejado secar. Para la puntilla verde que le vamos a colocar en la parte superior de la tapa, he utilizado un trocito de esta otra en color beige y directamente la he pintado con un verde aguacate. El truco está en humedecer un poco la pintura, no dársela ni muy espesa ni muy líquida que no tiña por completo la puntilla, pero yo creo que este truco viene genial si no tenemos una puntilla que vaya con nuestro trabajo o cualquier otra que no nos guste. Lo único que voy a hacer ahora mismo es matizar un poquito los colores porque han quedado muy subidos y voy a hacer un pincel seco con pintura acrílica blanca. Cojo un poquito de pintura, descargo el pincel y lo paso por encima de ambas puntillas para aclararlas un poquito. Así tendrán un aspecto más empolvado. Para la puntilla verde voy a utilizar el dorado antiguo que utilizamos para pintar el cordón superior. Y lo mismo, a pincel seco le iré dando unos toques en algunas zonas a la puntilla. El cordón de rafia tampoco tenía un color que me gustase y lo he teñido también con el mismo tono verde aguacate con el que pintamos la cinta. Bueno, ya estáis viendo que lo que he hecho con el cordón de rafia ha sido pasarlo por el medio de los agujeritos que tiene esta puntilla de manera que queda como una costura. Se va viendo entre medias de los huecos. Con silicona caliente voy a ir pegando todo alrededor de la lata por la parte inferior. Con unos trocitos de rafia en color clarito vamos a hacerle una especie de atillo o de haz, como de pajitas secas, que anudaré y después pegaremos en la parte superior de la tapa. Pero antes, con silicona caliente y silicona fría, mezclando ambas, voy a ir pegando la puntilla todo alrededor de la circunferencia de la tapa. Utilizo ambas colas porque la silicona caliente muchísimas veces al enfriar salta sobre superficies que no son porosas. Y yo creo que la tela agarra bastante mejor al plástico con la silicona fría. Por eso voy mezclando ambos pegamentos. Y con el atillo pegado sobre la tapa, no puedo evitar colocarle una de mis figuras fetiche, una pequeña mariquita, que era muy roja y aquí entre nosotros le he dado un poquito de brillo rosita por encima para quitarle un poquito ese rojo subido. Y va a ser la mascota de este proyecto. Y ya está, vamos a rellenar nuestro bote. Yo lo voy a utilizar como caja portapañuelos, de momento, pero no tengo claro que en algún momento no introduzca toallitas húmedas tipo bebé, que para eso le hemos hecho un cierre con tapa de clic que nos va a permitir tener y conservar perfectamente las toallitas húmedas dentro de este envase. Desde luego es mucho más bonito que la bolsa en la que vienen. ¿No creéis? Espero como siempre que os haya gustado
el trabajo de hoy, que os haya entretenido, que si os animáis con este o con cualquier otro trabajo que tenga en el canal y me etiquetáis en redes sociales, me encantará verlos. Que vuestra opinión es muy importante para mí, así que podéis dejarme en comentarios cualquier opinión que tengáis acerca de este trabajo o contarme para qué utilizaríais vosotros una lata como esta, que tengo más por ahí guardadas como un tesoro, y así voy cogiendo ideas y tomando nota. Y ya me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Volveremos con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!